En mi caso, yo terminé la prepa en Tabasco y decidí venir a estudiar. En ese entonces habían oportunidades. El hijo del campesino, del obrero, del comerciante, eso siempre lo digo, podía ascender en la escala social con el estudio y con el trabajo. Había lo que llaman los sociólogos movilidad social. Eso desapareció con el periodo neoliberal. No tengo ninguna fijación, pero hicieron mucho daño. Se dedicaron a saquear y le cortaron las alas a millones de mexicanos que no pudieron salir adelante. Por eso muchos optaron por irse a buscar la vida a Estados Unidos. Fíjense la paradoja, ¿no? Los que se fueron, porque aquí no habían oportunidades durante el periodo neoliberal, ahora son los que nos están ayudando más. Porque lo que nos envían en remesas, lo que envían a sus familiares, significa la principal fuente de ingresos del país. 40,000 millones de dólares y vamos a llegar este año posiblemente muy cerca de los 50,000 millones de dólares. Bueno, ¿cuándo se fueron? Más en el periodo neoliberal a buscarse la vida. Por eso son héroes, son heroínas, porque imagínense que se hubiesen quedado. Si de por sí, durante todo este periodo, se padeció y todavía se padece de violencia, porque no todos tomaron ese camino, otros tomaron el camino de las conductas antisociales. Por eso también creció la delincuencia como nunca en el país. Entonces antes no era así. También para que los jóvenes lo tengan presente. A ellos les ha tocado vivir en periodos de crisis. Antes, en términos cuantitativos, el crecimiento económico de México llegó a estar durante casi 50 años en 5% anual. Desde el 64, no, desde el 58 hasta el 70, 2 sexenios, cuando estuvo de secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, 6% de crecimiento anual. Se le llamó el milagro mexicano, desarrollo estabilizador, sin inflación, sin devaluación, sin endeudamiento. Luego con Echeverría y López Portillo
aún con desequilibrios macroeconómicos, con devaluación, con inflación, se creció también al 5% anual. Entonces, los de mi generación, de los estados que venimos a estudiar aquí, pues era una fábrica de sueños, la Ciudad de México, hospitalaria, fraterna, como siempre. Teníamos becas. Yo viví en la casa del estudiante tabasqueño, aquí en la colonia Guerrero, en la calle de Violeta. Vivíamos 80. Nos daban pues la casa, el hospedaje, cuartos, las literas, en cada cuarto 4, baño colectivo, comida, nos llevaban costales de pan, carne, frijoles, arroz, la cocina, no se pagaba pasaje. Yo tomaba el camión en el Monumento a la Revolución hasta por todo Insurgentes, hasta Ciudad Universitaria. De cada 10 que presentábamos examen, ingresaban 9, no había rechazo. En los tiempos del neoliberalismo, de cada 10 entraba 1. Entonces, ¿qué queremos ahora? Que de nuevo haya movilidad social, que todo el que quiera estudiar tenga la oportunidad de hacerlo, que no importe la condición económica, social de los padres, que la educación no sea un privilegio, sino un derecho de todos. ¿Cuándo empezaron a querer privatizar la educación? En el periodo neoliberal. Empezaron reformando el artículo 3 con Salinas, siendo Zedillo secretario de Educación. ¿En qué consistió esa reforma? En que la educación solo iba a ser gratuita en el nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria, y dejaron libre al mercado el nivel medio superior y el nivel superior, y empezó la privatización en escuelas particulares. Empezó a crecer la matrícula de escuelas particulares, al mismo tiempo que no se fundaban universidades públicas. A mí me tocó como jefe de gobierno crear una universidad pública en la ciudad, y no se hacía una universidad pública en la ciudad desde que se creó la metropolitana. O sea, llevaba 20 años que en la ciudad no se hacía una universidad pública, que coincide con el periodo neoliberal. Hay estados, y ahora se están padeciendo las consecuencias,
en donde no se impulsó la educación pública, como Guanajuato. Todo era escuelas de paga, privatizar la educación, como si fuese una mercancía. Eso fue la política neoliberal en educación. Y todavía querían más con la llamada reforma educativa. Entonces, como se dice en el béisbol, para atrás los fielders, aunque no les guste.